nos ha llegado al estudio este caso en donde una persona fue abusada por un cura párroco y estos abusos acontecieron en la casa parroquial de la localidad donde este cura ejercía su oficio. ¿Esto ocurrió cuándo? Esto ocurrió cuando la víctima tenía entre 8 y 12 años, con lo cual estamos hablando de que aconteció en la década de los 90. ¿Qué ha pasado en estos últimos tiempos? ¿La víctima ha intentado encontrar un camino de justicia? Sí, en el año 2018 puntualmente la víctima interpuso una denuncia en el fuero eclesiástico y luego de 4 años se obtuvo una sentencia dentro de este fuero a través de la cual a lo que se arribó fue que con todas las pruebas que habían recabado y recolectado, se demostró que este cura había cometido los abusos que mi defendida en este caso había denunciado y que todas las pruebas eran contundentes al respecto. ¿Abuso de qué tipo se denunciaron? Abusos sexuales simples en primer término, pero al hacer por tantos años, ser continuos los mismos, bueno, se podría decir que son también gravemente ultrajantes. Con esta determinación de la Iglesia que lo señala como responsable, ¿qué pasa ahora? Sí, al respecto la Iglesia reconoció que había sido el autor de todos estos delitos denunciados por la víctima y la pena, entre comillas, que se le impuso fue la prohibición de ejercer el ministerio sagrado en público, es decir, que él no va a poder dar más misas, pero sigue siendo parte de la Iglesia. Esa fue la única sanción, por decirlo de alguna manera, que se le impuso. Hoy en día nosotros lo que estamos reclamando es un resarcimiento económico por todos los daños que esta persona tuvo que atravesar y que hoy, hasta el día de hoy, padece, y lo que aconteció recientemente fue la audiencia de mediación, que es una etapa prejudicial, que es obligatoria, que sí o sí para poder interponer el juicio tenemos que realizar y cumplimentar con esa etapa, y esa etapa ya culminó sin ningún tipo de acuerdo. ¿Van a ir entonces a la justicia? Sí, actualmente nos encontramos trabajando en la demanda que, bueno, la estaremos presentando en los próximos meses. ¿Ustedes están pidiendo otro tipo de sanción por parte de la Iglesia a partir de esto que ha quedado comprobado? Entendemos que ya sanción a nivel, o sea, no es un juicio penal porque, bueno, lamentablemente está prescripto y esta persona, el cura párroco, ya es muy mayor de edad. Lo que sí queremos es que de alguna manera repare el daño que se generó y que hasta el día de hoy está y que requiere de muchísimos tratamientos, ¿no? Entonces la idea es que la Iglesia se haga cargo, o sea, en este caso el obispado, se haga cargo de toda esta situación. Siguiendo las directivas que nos da la Santa Sede a través del Código de Derecho Canónico y sobre todo del Magisterio de los últimos papas, cuando se presenta la denuncia se comienza inmediatamente lo que se llama una investigación previa, que es un poco para detectar la denuncia, hablar con las distintas personas que la persona que denuncia expresa, y el resultado de esa investigación debe enviarse a la congregación del clero, de la fe, que es en Roma, en el Vaticano. Digo congregación de la fe en el caso de menores y congregación del clero en el caso de adultos. Concretamente, ¿qué fue lo que se denunció? Se denunció un abuso por parte de un sacerdote de una menor. ¿Hubo una respuesta desde Roma a toda la prueba presentada? Exacto. Ante la investigación previa, Roma envía su respuesta diciendo que se comience un proceso administrativo penal, es un proceso canónico que lo debe desarrollar el obispo.
Evidentemente, el obispo es el último responsable, pero no lo desarrolla él, sino que lo hace a través de canonistas, que son los especialistas en el tema. Entonces, eso se derivó a un canonista que se le llama instructor, quien hizo todos los elementos, se juntó todos los elementos para llegar a la conclusión. Evidentemente, este es un tema muy difícil, muy delicado, no solamente por el contenido del tema, sino también porque no hay testigos directos. Entonces, hay que recabar distintas pruebas, hay que hacer pericias, es una cosa bastante difícil. ¿Se concluye toda esta investigación en qué, monseñor? Bueno, se concluye de que los hechos presentados por esta persona eran verosímiles, ¿no es cierto? Eran verosímiles, ¿no? Se concluye después de todo este proceso. También se vieron testigos externos del lugar donde ocurrió, de los familiares de la víctima, etc. Se concluye de que los hechos eran verosímiles, por lo tanto, los canonistas alcanzaron la certeza moral, se llama la certeza moral de que el hecho ocurrió. En base a esta conclusión se tomaron las medidas. ¿Cuáles son esas medidas? Las medidas, bueno, lo máximo que nosotros podemos llegar, que es la prohibición del ejercicio del ministerio sacerdotal de esta persona. Evidentemente yo no lo puedo prohibir, eso tiene que ser confirmado por la Santa Sede, porque en realidad es el Papa el que prohíbe esto. Entonces, una vez que se llegó a esta conclusión, se la transmitió al interesado, se la transmitió también a la persona que presentó la denuncia, se envió a la Santa Sede y la Santa Sede confirmó. ¿No hubo acuerdo en una conciliación que tuvieron con quien representa legalmente a la víctima? Claro, pero eso es otro paso, ¿no es cierto? Esto está fuera de lo canónico. La víctima, a través de sus representantes legales, presentó una mediación a la cual no se llegó de acuerdo el viernes pasado. Sí, eso ya entra en el ámbito civil y, bueno, nos trasciende completamente. Es decir, nos trasciende en el sentido de que nosotros desde la Iglesia solamente podemos poner a alguien que nos represente. Y bueno, realmente nosotros pedimos perdón por esta situación como Iglesia, así como nos lo pide el Papa Francisco.